Hola, buenas noches hermanos, Dios nos bendiga. Qué bueno estar un lunes más, poder compartir este tiempo juntos. La verdad es que, bueno, este es nuestro último lunes. La verdad que qué rápido se pasó el tiempo, ¿no? Al principio la materia había quedado ahí frenada por todo lo que estamos viviendo. Y bueno, luego a través de este medio de las clases por YouTube pudimos continuarla. Así que, bueno, ya llegamos al final. Esta es mi última charla, mi última clase, y luego vamos a tener posterior el examen, en el mismo formato que lo hicimos el examen anterior. La verdad que, bueno, fue un gusto poder compartir a través de este medio, algo medio raro para mí, ¿no? Ya que no los veo, ¿no? Pero bueno, espero que haya sido de bendición las clases y que realmente les sean útiles. Eso es realmente el objetivo. Como yo siempre digo, el IB nos da herramientas muy útiles para la tarea que nosotros hacemos, ¿no? Y la verdad que vale la pena el esfuerzo de prepararse, vale la pena tomar todas las materias. Hay veces que hay materias que nos gustan más que otras, sin embargo necesitamos tener todo para poder, bueno, eso, prepararnos y, y como siempre dice el pastor Pedro, esto es una base. Obviamente hay mucho para hablar de la vida del Señor. Hemos visto un montón de historias, parábolas. Hemos realmente caminado con el Señor en estos lunes a través de los evangelios, pero cuánto más hay para hablar, la verdad, y cuánto más para aprender. Yo pensaba, mejor dicho, yo hablaba en estos días con Emanuel y le decía que gracias a Dios pudimos cumplimentar todo el material. Quizás en algún caso me expandí más que en otro, pero la verdad que pudimos completar todo el material en todas estas clases. Así que no dudo que les va a ser de bendición y bueno, como les decía, esta es la base para que ustedes se puedan preparar muchos más, ¿no? Hay muchos materiales, comentarios, así que creo que como les digo, tienen mucho más para ampliar todos y cada uno de estos temas. Bueno, eh, vamos entonces a el capítulo 24. Se recuerden que en los evangelios sinópticos tomamos como base el evangelio de Lucas. Y justamente el último capítulo es el capítulo 24. Y hoy vamos a hablar de la resurrección del Señor, ya que nosotros vimos el lunes pasado hasta la crucifixión y bueno, ahora vamos a hablar sobre dos cosas importantes, la resurrección y la gran comisión, ¿no? Así que bueno, les voy a leer Lucas capítulo 24 del versículo 1 al versículo 49. Dice así, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, y trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo,
y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas en que ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los maestros, de los nuestros, perdón, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Perdón. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, ni como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, perdón, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo esto representa el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito
y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Bueno, acá yo quería que podamos hoy hablar, como les decía, de la resurrección y la gran comisión. Entonces, anoten ahí primero de la resurrección algo importante. Jesús se levantó con el mismo cuerpo que murió. Eso anoten ahí. El Señor comió delante de ellos justamente para que ellos no piensen que era un espíritu. Y eso lo leí en el versículo justamente 42 y 43, que dice: entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces queda bien claro que él realmente resucitó, ¿no? Y anoten ahí, esto es importante, antes de él ascender definitivamente, eh, él apareció, y hay 10 apariciones que me gustaría que ustedes anoten. Entonces, la primera aparición, y él se aparece a María Magdalena. La primera aparición es el domingo en la mañana a María Magdalena. Su segunda aparición es a la madre de Jacobo, María, la madre de Jacobo, a Salomé y a Juan. Esta es su segunda aparición. También esto se produce el domingo a la mañana. La tercera aparición, Jesús se aparece a Pedro, también domingo a la mañana, y todo esto en los tres casos sucede en Jerusalén. La cuarta aparición, Jesús se aparece a los dos discípulos que leímos recién, camino a Emaús, ¿no? Es el domingo por la tarde en esta ocasión, y es camino a Emaús, ¿no? En Jerusalén. La quinta aparición, él se aparece a 10 apóstoles. Tomás estaba ausente, no lo había visto. Esto es domingo por la noche y es en el aposento alto, en Jerusalén. La sexta aparición, Jesús se le aparece a los 11 apóstoles. Ahí ya estaba Tomás presente. Y esto es el domingo siguiente. Pasa una semana. El aposento alto también en Jerusalén. Después Jesús vuelve a aparecer, indicó a 7 apóstoles cómo pescar. Esta es la séptima aparición y esto es el día 32. Es el día 32 en el mar de Galilea, en esta oportunidad. Luego dice que se apareció a 500 personas. Esta fue su octava aparición y también esto fue durante los 32 días, esto, y es en el monte de Galilea, en el monte de Galilea. Jesús apareció también a su medio hermano, Jacobo. Esta es la novena aparición y es también dentro de esos 32 días. Y el lugar no lo menciona, el lugar es desconocido, y Jesús aparece, su décima aparición fue cuando apareció a sus discípulos también en Jerusalén durante los 32 días, ¿no? Y luego, ya en el día 40, es cuando él ascendió al cielo mientras los discípulos lo miraban. Esto ya es el día 40. Luego ellos oraron y perseveraron en oración 10 días y ahí fue cuando en Pentecostés desciende el Espíritu Santo. Entonces, entre su ascensión definitiva, su última aparición y ascensión, que ellos lo vieron ascender, que es lo que estoy nombrando aquí, pasaron 10 días hasta el día Pentecostés y ahí descendió el Espíritu Santo. Eso para que ustedes tengan bien referencia. En cuanto a la resurrección, yo quería decir tres cosas importantes que me gustaría que las tengan anotadas. Primero, es que Jesús separa al cristianismo de todas las demás religiones justamente porque él prometió
que moriría y resucitaría. Y esto es muy importante, su resurrección. Anoten ahí, y lo leímos el pasaje, es en Lucas 24, del versículo 25 al 27. No es necesario que lo vuelva a leer. Los ángeles también están en este pasaje de la Biblia, del versículo 5 al 8, se lo recuerdan a las mujeres, ¿se acuerdan cuando ellas se encontraron con esta aparición angelical? Justamente ellos le recuerdan que Jesús lo había dicho, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Lo importante de la resurrección del Señor es que esto nos asegura que nosotros viviremos con Él después de la muerte. Y ahí sí me gustaría leer Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Eh? Y por último, no hay otro líder que se haya levantado de la tumba. Nuestro Señor vive. Entonces, primera cosa, lo que separa el cristianismo de las demás religiones es que Jesucristo resucitó. Todos los demás líderes de las religiones que conocemos, ninguno resucitó. Murió, pero ninguno resucitó. Jesucristo resucitó y Él vive. La segunda cosa que quiero enfatizar acerca de la resurrección, Él es que no solamente que vive, sino que está siempre con nosotros. A través del Espíritu Santo, Él mora en nuestros corazones y del versículo 13, no voy a leer de nuevo todo el pasaje por una cuestión del tiempo, pero ahí en el camino a Emaús, ahí vemos que el Señor está. Ellos ni se daban cuenta, pero el Señor estaba con ellos. Entonces, acá anoten ahí, es que a pesar de que ellos no se daban cuenta, sin embargo el Señor estaba con ellos. Y no se olviden que nosotros tenemos las arras del Espíritu. Jesús, a través de su Espíritu, mora en nuestros corazones, ¿no? Y hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que muchas veces malinterpretado se usa para el evangelismo, donde dice yo estoy a la puerta y llamo, es que en realidad de aquellas personas que no tienen a Cristo, obviamente el Señor no está en ellos. Cuando se refiere estoy a la puerta en llamo, es justamente en alguien que le conoce pero no lo deja entrar. Entonces, de nuevo digo, el Señor está cerca nuestro, está siempre con nosotros. Él prometió estar todos los días hasta el fin de los tiempos. Acá el tema es que nosotros nos demos cuenta, estemos sensibles a su presencia, a la presencia del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y está todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él lo prometió. Anoten ahí Mateo 28:20. Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que nosotros a veces no tomemos conciencia o perdamos la sensibilidad muchas veces por la rutina diaria, pero el Señor está con nosotros. Él lo prometió y lógicamente que Él lo va a cumplir. Y tenemos otra promesa, y esta está en Hebreos 13:5, que Él dice que no te desampararé ni te dejaré. Entonces, el Señor resucitó, a diferencia de todas las demás religiones, su líder resucitó, y Él vive. No solamente que vive, sino que está con nosotros, y a través de su Espíritu Santo, Él mora en nuestros corazones, ¿no? Él está con nosotros, y eso es muy, muy importante. La tercera cosa, hablando de la, de la resurrección, es que aquellas personas que se encontraron con Él nunca más fueron las mismas. De nuevo, Mateo, ahí vamos a ver Mateo, bueno, se los leo, Mateo capítulo 28. Versículo 11 al 15, dice así, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad
y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, justamente fueron sobornados los soldados, este es el punto, para que, eh, para que justamente no dijeran lo que había sucedido. Vamos a ver las personas que se encontraron con él. Cleofas, el discípulo, ahí tenemos que iba con otro discípulo, camino de Maús, tuvo un encuentro con el resucitado. Y cuando ellos tuvieron ese encuentro, su vida no fue nunca más las mismas, ¿no? María Magdalena y la otra María también tuvieron un encuentro con el Señor y sus tristezas se cambió en alegría, ¿no? Y otro ejemplo que podemos dar de tantos otros es que Saulo de Tarso, él también tuvo un encuentro con el Señor y ustedes vieron cómo su vida cambió radicalmente. De perseguidor se transformó en uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento y él literalmente dio su vida para el Señor y para la extensión del reino. Entonces, un encuentro con el Cristo resucitado cambia nuestras vidas para siempre. Por eso, bueno, y ahora a modo devocional, qué importante es que nosotros podamos tener un encuentro con el Señor. Tantas veces yo he escuchado al pastor Pedro hablar sobre tener un encuentro con Dios, porque si tenemos un encuentro con Él, nosotros en momentos difíciles nos vamos a tomar de esas experiencias que nos van a ayudar bueno, a continuar, a seguir o a sostenernos en el caminar. Entonces, de nuevo digo, Jesús, a diferencia de los demás líderes religiosos, murió y resucitó. Él vive y Él está con nosotros todos los días. Él prometió estar a nuestro lado todos los días hasta el fin de los tiempos. Y necesitamos tener un encuentro con Jesús. Es muy importante ya que eso marca nuestras vidas. Bueno, vamos a la gran comisión. Vamos a la gran comisión. Capítulo 24 siempre, versículo 45. Acá vamos a hacer una comparación entre los tres evangelios. Vamos entonces primero con el de Mateo. Mateo, capítulo 28, tenemos la gran comisión desde el punto de vista de Mateo, versículo 18. Y dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces pongan ahí, desde el punto de vista de Mateo, es la comisión y el mandato. Enfatiza la comisión, la gran comisión y el mandato de realmente, justamente, que es un mandato que nosotros tenemos que hacer. Vamos a ver desde el punto de vista de Marcos. Marcos, capítulo 16. Versículo 15, dice así, y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, el punto de vista de Marcos ponga los resultados del Evangelio, las consecuencias y los resultados del Evangelio. El primero enfatizaba la comisión, el mandato del Señor. El segundo, Marcos, enfatiza las consecuencias y los resultados, se enfoca en eso. Y Lucas, que es el último, el que estamos tomando de referencia, se enfoca en cumplir el mandato. Anoten ahí,
en cumplir el mandato. Lucas capítulo 24, versículo 45. Dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Este es el versículo principal, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces, acá se enfoca en cumplir el mandamiento. Entonces, repito, Mateo se enfoca en la gran comisión, en la comisión, en lo que había que hacer. Marcos se enfoca en las consecuencias y los resultados, las consecuencias de no recibir a Cristo y los resultados. Y el último, Lucas, enfatiza en que se debe cumplir con el mandamiento. Bueno, ahora vamos a hablar de la gran comisión. Entonces pongan ahí, primero la gran comisión es ir y hacer discípulos. O sea, nosotros tenemos, recuerden, los judíos, Israel, ellos tenían que ser luz para las naciones. Yo creo que algún momento le he hecho referencia de esto. O sea que las naciones tenían que ver justamente al Dios de Israel y decir a Israel y verlo bendecido y la prosperidad y la cobertura y todos los beneficios del Dios de Israel sobre ellos. Entonces ellos, las demás naciones tenían que decir: yo quiero al Dios de Israel. Ellos tenían que ser luz para las naciones. La iglesia no es así. La iglesia es ir. Nosotros tenemos, por mandato del Señor, es ir y predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que salir. Ahora, no es solamente, y esto es muy importante, la gran comisión no se reduce solamente en el evangelismo, sino que el Señor dijo: ir y hacer discípulos. Entonces muchas veces nos encerramos en el predicar o en hacer campañas, y está bien el hacerlas, pero eso no es la gran comisión completa. La gran comisión completa es ir, evangelizar y formar. Y realmente esta segunda parte que el Señor dijo es justamente lo que más cuesta y es lo que más tiempo lleva. Por eso es que importante es hacer la tarea completa, ¿no? Es evangelizar, hablarle a la gente del Señor en todo lugar, en tiempo, fuera de tiempo, como dice la Escritura, en todo lugar, pero sí después tenemos que hacer un seguimiento de las personas. Y creo que todos entendemos esto y alguna vez a alguien le hemos predicado, le estamos predicando, y lo importante que es seguirle y acompañarle hasta que se haga un discípulo sólido. No es solamente enseñar, esto también quiero enfatizar, porque es discipular, que es algo mucho más profundo, porque el discipular es seguir a Cristo, no es solamente aprender, porque nosotros podemos interpretar mal que es evangelizar a alguien y enseñarle las escrituras o enseñarle como conocimiento, pero discipulado es más que conocimiento. Discipulado es realmente rendir nuestras vidas al Señor, porque no nos olvidemos que además de ser nuestro Salvador, es el Señor de nuestras vidas. Entonces, cumplir la gran comisión es algo realmente interesante, ¿no? Y es que nosotros podamos compartir la palabra, que nosotros podamos realmente eh, enseñar a las personas que hemos alcanzado y formarlas, acompañarlos para que realmente rindan sus vidas de lleno al Señor. Ahora, mal interpretada la gran comisión no es solamente Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, es dentro de tu contexto, ¿no? Es la escuela, es la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Ahí nosotros estamos cumpliendo la gran comisión. Es un valor agregado que Dios te pueda llevar a una provincia o te pueda llevar a otra nación. Gloria a Dios si fuera así, pero eso
no es en la mayoría de los casos. Quizás se dé uno en varios miles. Entonces, acá nosotros tenemos que cumplir la gran comisión en nuestro contexto cercano. Por eso es tan importante el trabajo celular y creo que es muy efectivo en la gran comisión porque justamente, perdón, afectamos a nuestros cercanos. Es más fácil, es la familia, los compañeros de trabajo, los compañeros del colegio, la universidad, nuestra vida cotidiana, ¿no? Es de ahí donde nosotros podemos evangelizar. Y después, bueno, Dios puede llevarnos, no digo que no, a lugares, a otros lugares, a extender nuestro servicio a Él, pero bueno, empezamos por aquí y en ese orden, como fue Jerusalén, Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Bueno, que la importancia es acá, vamos a ver las consecuencias. Marcos, yo les dije que eh, hablamos primero de la gran comisión, que es lo que enfatiza Mateo. Ahora, Marcos enfatiza las consecuencias. Y vamos a hablar un poquito de las consecuencias, a qué se refiere. Del versículo 15, lo vuelvo a leer, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, acá el bautismo juega un papel muy importante y es el bautismo es la señal exterior de nuestra obediencia interior. Ahora, vos me preguntarás qué pasa en aquellos que por ahí, si son salvos o no, si se bautizan, si no se bautizan. Bueno, te doy un ejemplo. Habíamos visto en la crucifixión que uno de los malhechores que estaban al lado de Jesús, él le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, porque se arrepintió. Bueno, en ese caso, obviamente no iba a poder bajarlo de la cruz y bautizarlo, ¿no? Pero pero nosotros, si esto, una persona se convierte por ahí en el lecho de muerte, lo mismo, o se convierte previo ¿no? en una situación de accidente, obviamente que no, obviamente que va a ser salvo, pero si en el caso, si nosotros estamos con el tiempo para hacerlo, es un mandato del Señor. El bautismo, igual que el compartir la cena, son dos sacramentos. Entonces son mandatos del Señor que nosotros tenemos que cumplir y es una muestra también de nuestra obediencia. Ahora, no termina con el bautismo, porque alguno puede decir, bueno, acepté al Señor, me bauticé, ya está. No, después tengo que ser obediente en el caminar también, porque pude haberme creído, bautizado y después hay personas que ustedes saben que pierden el rumbo, ¿no? Y de eso hablamos, no es necesario que lo enfatice ahora, porque hablamos mucho, ¿no? Acerca de que el Señor espera que estemos preparados, nos va a pedir cuenta, las ovejas y los cabritos, o sea, hemos visto muchas enseñanzas de él que yo no quiero entrar en el tema de la salvación, pero acá yo les quería enfatizar las exigencias, ¿no? Después, eh, algo importante es el creer, ¿no? Estoy resumiendo, por eso tardo un poquito. Eh, Acá es importante que entendamos esto. Cuando dice así, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Acá lo importante es la importancia de creer. Entonces, los que desobedecen se condenan a sí mismos. No es que el Señor los condena, sino que ellos se están condenando a sí mismos al no creer. La segunda es que, lo segundo que quiero decir de esto, es que el que rechaza la cruz se está condenando a sí mismo. No es que el Señor lo está condenando. El Señor murió por todos, por toda la humanidad. Y cuando ellos están rechazando la cruz, ellos solos se están condenando, para poder interpretar correctamente este pasaje. Y vamos más profundo, y esto sí me gustaría que anotes ahí, lo voy a leer, es Romanos, la carta, Romanos capítulo 2, yo lo busco, pero ustedes lo importante es que lo anoten. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Dice así,
Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y acá lo que quiero enfatizar es el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, pongan ahí, esto es muy importante, que el que no conoce el Evangelio será juzgado por su propia conciencia. Porque Dios puso en nosotros conciencia y todos sabemos cuando hacemos algo incorrecto o cuando hacemos algo que está bien. Bueno, y por último, y con esto ya termino este tema, es la importancia de ser bautizados, de ser llenos del Espíritu Santo. Lucas 24, vemos de nuevo, Lucas 24, vamos al final de Lucas, versículo 49, dice así: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Acá nos damos cuenta que Lucas fue el escritor de Hechos, porque vieron cómo sigue el relato cuando empieza el capítulo 1 de Hechos, justamente. Entonces, acá lo importante es que para ser testigos nosotros debemos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, es importante que nosotros podamos ser justamente llenos del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, versículo 8, tenemos el cumplimiento de esta palabra. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, qué importante que nosotros en estos días podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y para terminar, quería enfatizar, anoten ahí Efesios, este es un pasaje muy importante, Efesios capítulo 5, versículo 18, dice así: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esta palabra, el verbo que se aplica aquí es ser llenos continuamente. Este ser llenos es ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Entonces, acá no es solamente la experiencia de un día que el Señor nos bautizó y nos llenó, sino esta experiencia mantenerla constantemente, y es ser continuamente llenos de su Espíritu. ¿Y cómo esto se logra? Bueno, llenos de la palabra y llenos de la oración. Hace muchos años, cuando yo recién comencé a dar mis primeros pasos en el Evangelio, le pregunté al pastor Pedro qué era ser lleno del Espíritu Santo. Y él me dijo: mira, es ser lleno de la palabra, que tu palabra llene el corazón, los pensamientos, y que el Espíritu Santo pueda inundar tu vida. Entonces, ¿esto cómo se logra? Leyendo la palabra, orando, buscando a Dios y haciendo todo tipo de tareas espirituales que ayuden justamente a buscar al Señor y a llenarnos de su presencia. Bueno, esto es todo. Como les decía al principio, con la ayuda del Señor hemos podido completar todo el material, gracias a Dios. Y obviamente que hay mucho para hablar de esto. Solamente este último capítulo 24 de Lucas podríamos hablar tanto sobre qué linda ese relato de la experiencia camino a Emaús. Podríamos hablar tanto de lo que significaba la presencia al lado de ellos. Podemos hablar de tanto sobre tener un encuentro con el Cristo resucitado, ser llenos del Espíritu Santo, qué hablar, hay tantos pasajes, vemos
como les decía, señales iban a seguir que son relatadas también aquí en Marcos, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros podamos llevar la palabra, formar discípulos y también el Señor nos va a acompañar con poder y señales, como dice las Escrituras. Dios, el Señor va a liberar los cautivos, va a romper cadenas, va a sanar a los enfermos y el Señor dijo, Jesús justamente, que cosas mayores que Él nosotros haríamos en su nombre. Así que si nosotros nos llenamos de su presencia, no sabemos cuánto y hasta dónde Dios puede llevarnos en estos días. Bueno, es un gusto, fue un gusto la verdad haber podido compartir la palabra. Algo medio raro para mí, que me imagino que para ustedes también, pero bueno, yo creo que, como dije, esto es una semilla para que ustedes puedan luego desarrollar más ampliamente estos evangelios sinópticos que tienen tanta, tanta riqueza. Esto es solamente una base. Ustedes pueden sobre esto buscar mucho más, prepararse mucho más, profundizar las escrituras. No solamente es necesario que profundicen con comentarios. El solo leer, meditar, buscar a Dios, el Señor les va a dar tantas revelaciones, Él se va a revelar a sus vidas a través de la palabra, así que, bueno, como les dije, esto es una base, el resto lo tenemos que hacer cada uno de nosotros buscando al Señor como nos enseñaron y debemos hacer, ¿no? Así que bueno, de nuevo digo, Dios los bendiga mucho. Bueno, termino y ya van a poder hacer en forma virtual el, el- el examen, es muy sencillo. Y bueno, y próximamente en la semana voy a cerrar las notas y se las voy a pasar a los encargados. De nuevo digo, Dios los bendiga y los use de todo corazón, deseo que Dios los use abundantemente. Bueno, muchas bendiciones.